Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, como veníamos anticipando, la reacción de hoy es un tanto especial porque no es que sea un grupo en concreto, sino es una reunión de guitarristas de muchos grupos distintos. Le damos las gracias a esta reacción patrocinada a Carlos Chang. Bueno, si lo veis cuando comentéis en el canal, pues él es muy activo y eso es CCHLOC, y ahí podéis comentar con él y bueno, le damos las gracias por el apoyo. Y bueno, concretamente esto se trata del festival Naon, eh, que está producido por Shouya. Ya dijimos que una vez vimos en este escenario a Nemófila y la Anemófila, sí. presentaba la cantante de Shouya, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues nos comenta Carlos que bueno, él es de parte del Wolfpack, ¿no? Le gusta Love Bites, pero nos trae esto en concreto. Y bueno, pues cosas que podemos decir aquí. Este festival es una iniciativa que nace en 1987 para promocionar a grupos femeninos de música en Japón. Ya decíamos que gracias a Shouya ha habido después una oleada de bandas femeninas, que no hemos visto algo así en otros países, que se Sí. haya promocionado tanto el rock femenino. Y bueno, pues vamos a ver aquí pues una serie de guitarristas, que esto fue en 2017, y vamos a tratar de explicar para que os situéis. Tenemos a Saki. Saki es, en el momento que se grababa esto, estaba en Mary's Blood, que tenemos que también reaccionar a ese grupo, Sí. Hay unos cuantos y, de esa y es época. la guitarrista que se fue de Nemófila este año. Bueno, este año no, ya estamos en 2025, en 2024. Después Lisa X, la niña prodigio que vemos en Koyai, aquí tenía 12 años. Es decir, si veis a una niña chiquitilla con una guitarra Ibanez, esa es. Después tenemos a Yashiro. A ver, Yashiro es la que vamos a ver con la guitarra blanca. Nos comenta aquí que es profesora de música y guitarrista de apoyo para los directos de Mary's Blood. Después tenemos a Yui, dice aquí, de Cynthia. Cynthia, sí. Y para localizarla, Yui es la guitarra, la Flying V, ¿vale? Esa guitarra muy característica. Y después tenemos a Kawai Tomoso de Metallic Spin. Ese grupo no lo hemos reaccionado. No. Hoy en día es Tomozo de Gacharic Spin. Ah, bueno, sí, de Gacharic Spin, sí. Entonces ya la situamos. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Ya la situamos. Muy bien. Como músicos de apoyo están, hombre, Tamo Estamos Murata Murata, sí. de Nemófila la batería, Azu de Lazy Jace Guns Brisky. Este no lo hemos visto, este grupo. En tampoco. bajo y Ayano de Cintia en teclados, que Cintia tampoco lo hemos reaccionado. Jo, Carlos, ¿qué de cosas? Parece que nos están mandando deberes de decir, todos estos grupos no los hemos reaccionado. Vale, vale. Tomamos nota de la indirecta, Carlos. Esos Sí. grupos hay que reaccionarlos también. Muy bien, bueno, pues es un vídeo larguito de unos 7 minutos, así que probablemente hagamos dos pausas. Vamos a verlos y disfrutarlos. Como siempre, si te gusta lo que hacemos, like, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá con este compendio de guitarristas. ¡Viva la fiesta! ¡Vamos allá!
Bueno, en un suspiro se me ha pasado aquí la mitad del vídeo. Es que no puede ser. Bueno, qué Estamos ahí espectáculo. hipnotizados, ahí, Sí, 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 sí. con el Ah, Smoke on the Water, ¿eh? ya ves, y antes era el Barn, también de Deep Purple. Bueno, hemos empezado aquí la fase Deep Purple, que en el Smoke on the Water hay muchas maneras de tocar esa canción. Los que toquen la guitarra me entenderán por cuartas o por quintas. Entonces he visto de que se han ido pasando el relevo unas a otras y cada una lo ha hecho de una manera distinta, como diciendo, vamos a darle matices distintos y sonoridades diferentes para que la gente lo pueda pillar. Qué gracia me hace ver a Lisa X tan pequeña, Tan pequeñitas, ¿eh? un poco así regordeta. Y ha cambiado mucho, ¿no? Ahora bueno, ya es adulta y bueno, es increíble. Cómo toca esta niña, tiene una Ibanez del estilo Gem, de la gama esta de Steve Vai. Y bueno, ya seguramente, si no es seguro, casi seguro tendrá su propia modelo de guitarra. Vamos, no lo puedo confirmar porque no lo sé seguro, pero seguramente sí. Seguramente. Qué despliegue de amplificadores, ¿verdad? Cada una llevando El suyo. su sonido, más clásicos, más modernos. Bueno, todas lo hacen muy bien. Fijaos lo que os decía en vídeos anteriores con las guitarras dobles, si ya es difícil hacerlo en un grupo en el que están muy acostumbrados a tocar juntos, cuando se unen aquí guitarristas de otras bandas De otras bandas, que sí. habrán ensayado una o dos veces antes de tocar esto delante de la gente, se ven que las guitarras dobles están un poquito desacompasadas, un poquito, pero casi perfectas, pero que se nota, porque eso requiere una sincronización de estar casi mimetizarse con tu Muy compañero. compenetrados, sí. Efectivamente, eso requiere muchísimos ensayos porque es muy complicado hacerlo a la perfección, ¿no? Por eso lo realzamos tanto cuando hacemos una reacción. Los músicos de apoyo genial, ¿no? Tamu con la batería. Camu con su sonrisa perpetua, ahí la han enfocado y dicen, mira, ahí está, ¿eh? Sí, 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 sí. Todos lo están haciendo muy bien. Las guitarras preciosas todas. Unos estilazos. Además con Ah, esa cadena que le ha puesto ahí, sí, sí, una cadena rosa. queda ahí bastante, como diciendo, está aquí contenido el poder. Yo nunca había visto una cadena pasando por una guitarra. Es decir, una No, cosa. no, yo tampoco. En cuestión de estilismo, te lo digo, que los japoneses viven en el siglo XXII. Genial, muy bien. El público está aquí flipando, Está embelesado. hipnotizado, además Sí, sí, que sí. hay gente ahí que peina canas ya, muchas canas. Me gusta Ah, mucho el diseño del escenario. Es, es muy el estilo de los teatros. ¿Ves sí, estas paredes laterales y la profundidad y el techo escalonado? Todo eso es para el tema acústico y que no rebote el sonido de mala manera, es decir, sino como realmente tiene que ser. Juraría que los asientos también, las gradas están en pendiente, todo, como si fuera un anfiteatro romano, vamos, sí, básicamente. sí. Así que vamos a continuar. El solo, por cierto, con la Flying V, que si no recuerdo mal, a ver, por aquí hacía el apunte Carlos, para no perderme de quién es quién. Un segundito y te lo adelanto. Vale, es Yui. Yui tenía un sonido muy clásico. Yo creo que ha hecho una configuración para hacer un sonido Deep Purple totalmente, porque es que lo han clavado. Sí. Claro, ten en cuenta que el sonido de aquel entonces ni existían ni la tecnología de ahora, ni los amplificadores de ahora, ni los efectos. Entonces era básicamente el sonido crudo que les daban De los equipos de entonces, ¿no? efectivamente. Pero ha recreado muy bien ese sonido y el solo muy, muy resultón. Lo ha hecho genial. Vamos a continuar.
Bueno. Me cago Fantástico. en. Ha sido una demostración increíble. A ver, vamos a tratar un poquito de recapitular, ¿vale? Porque han empezado con el Burn de Deep Purple, después se han pasado al Smoke on the Water, después ha habido un sonido que no he terminado de identificar, después han No, pasado a Santana. mezclado. Santana, luego Santana. a Gary Moore. Bueno, no, también estaba por ahí el One de Metallica. Sí, sí, Han ido Metallica. al Smoke on the Water de nuevo, después han hecho el Hotel California, pero me ha hecho gracia porque han empezado en la parte clásica del Hotel California y después le han metido doble bombo, que yo nunca escuché el Hotel California con doble No, no, bombo, yo y han tampoco. terminado como han empezado para cerrar el Con el círculo con el Burn. Barn de Deep Purple, ¿no? Sí. Bueno, mira, quería comentar que en general me han gustado todas las guitarristas, ¿vale? En general. Eh, tengo algunos matices que hacer. A ver, A ver, he visto algunas nerviosas tocando joder, ¿no? y han Sí, cometido algún fallo porque estaban nerviosas. si era la primera vez ahí que estaban. Ten en cuenta una cosa, que no solamente es estar allí, sino que ellas están con otras guitarristas que a lo mejor admiran y, y te ponen nervioso, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Cuando en el concierto Leyendas de la Guitarra los integrantes eran Steve Vai, Satriani, Brian May y después invitan a Nuno Betancourt, Nuno Betancourt estaba como un flan. No me extraña. Después lo hizo de lujo, ¿vale? Tocó de lujo, pero él decía que estaba nervioso, no, lo siguiente, porque claro, te invitan ahí porque invitaron a Ingrid Mastin, pero Ingrid Mastin declinó la oferta porque básicamente quería estar al frente y que los demás le hicieran de guitarra rítmica, y eso no No puede sé, ser. Ya sabemos que, bueno, después solucionó el tema ego porque lo invitaron al G3 con Satriani y con Steve Vai y lo hizo, ¿vale? Pero en aquel entonces era distinto y al final invitan a Nuno Betancourt y estaba hecho, vamos, no sé, joder, un flan. un flan, vamos, temblando. Pues aquí igual, yo a la que he visto más suelta es con diferencia a Saki. Saki estaba que se salía, Sí, la ha liado. Lisa X la he visto contenta, lo ha hecho bien, pero se le notaba un poco tímida. claro, es que hay con 12 años que te inviten ahí al festival. De hecho, creo que ha sido Saki la que la ha empujado al final. Le ha dicho, venga, tira para el frente y ahí nos ponemos todas. Claro, claro, ten en cuenta bueno, casi estarían casi de hermanas mayores. Claro, claro. Mm, Y es lo que nos ponía Carlos en el comentario, que ahí se ve el buen rollo que hay, aunque no sean de la misma banda. sí, sí, que no Se son suben al nada, escenario claro, y que no son cada nada una egoístas, no se, sí. no se pisan unas a otras, ¿sabes? Sí, de hecho hemos visto a bandas, por ejemplo, Bandmate comer con los Bytes y Sí. apoyarse mutuamente y van unas al concierto de las otras. Después, la que he visto más nerviosa de todas, con diferencia, ha sido a Yashiro, con la guitarra blanca que vimos a la izquierda del todo. Sí. Pero al final lo defendió. Es decir, lo defendió y salió adelante. Pero que bueno, no pasa nada. Es decir, cosas del directo. Es que además yo me pongo perdón, me pongo en la piel de cualquiera y dices, joder, es que estoy Claro, aquí que con ten en cuenta. estas y estamos aquí haciendo un popurrí de clásicos y, coño, al final, pues, estar ahí delante de la gente, pues intimida un poco. Sobre todo si han ensayado una o dos veces, pues están un poco más nerviosas, normal, porque no sabes cómo va a salir, ¿sabes? Claro. Yashiro muy bien. Kawai también muy bien. Bueno, también ha destacado mucho Yui. Con la Flying V se ha marcado un par de solos Sí, bastante potentes. bastante potente, sí. Efectivamente. Que lo que decía eso en el concreto de Yashiro.
Sí, de Yashiro. Que cuando un guitarrista se pone nervioso, te pones rígido, ¿vale? Entonces, la mano izquierda tiene que fluir. Y si te pones rígido, ya a lo mejor tocas las notas que tienen que ser, pero no se nota No es natural. lo mismo, claro. Y los que tocan la guitarra lo van a notar. Pero aún así lo defendió. Seguramente, te lo digo, seguramente el público ni se dio cuenta. Estaba, no me he dado cuenta ni yo. Tú porque estás ahí más. Pero yo estaba ahí alucinando. Sí, sí, bueno, y también es complicado porque van hilando un tema a otro. Y Y van claro, saltando, además que, por ejemplo, el solo de Gary Moore que ha hecho Lisa X ha sido muy cortito. sí, Pero claro, de muy pocos compases, sí. si te marcas ese solo con 12 años, pues te puedes imaginar, porque ha hecho llorar a la guitarra, como hacía Gary Moore. Sí, con mucho sentimiento, porque... Y es algo, vamos a romper una lanza en favor a cómo demuestran los sentimientos tocando los japoneses y otros países de Asia, porque siempre los acusan de lo mismo, de que son muy buenos ejecutando técnicamente, pero que no tienen No tienen tanto alma. sentimiento como en Occidente. Y eso es mentira, eso es desconocimiento. Eso es Eso una es tontería, un no fastidio. entender o no querer ponerse a escuchar a los músicos japoneses, porque no es cierto para nada. A cada dos por tres estamos haciendo el gesto este de los pelos de punta, porque nos toca la fibra sensible, ¿no? Cuando escuchamos música. Bueno, y si esto que ha sido una reacción un tanto especial, ¿no? Y han hilado temas clásicos que para nosotros son, vamos, que lo hemos vivido. Bueno, temas que Desde lo hemos vivido jovencitos, nosotros y sí, nuestros sí, padres, porque Smoke on the Water tiene más años que un bosque. que un bosque. Sí, sí. Y va, bueno, atentos ahora a todos los que no sean de España. Aquí hay una expresión que dice, es más viejo que llevar tortilla a la playa. Ahora, Como, imaginaos. nos Sí, pongamos sí. Bueno, a oye, pero sacar también, comparaciones de estas, ahora van a aprender también expresiones españolas, ¿no? además que sí. Sí, sí, pues eso significa de que tiene mucho tiempo, que es muy viejo. Pues nos han encantado los temas clásicos. Fíjate, Santana tocó en Woodstock. Fíjate tú, No, si tiene aquí años el señor. Por sí, cierto, sí. Santana viene a Jerez en verano. Pero ¿cuántos años tiene ese hombre ya? No, pues no sé, Carlos 80, Santana andará por 80 los y 80, algo, ¿no? ¿no? 77. Joder. Tiene un año menos que Pero, mi padre. pues, pues mira, Ujú, joder, es que. Pero ahí le tienes tocando con 77 años, madre mía. ujú. Hostia, pues son caras las entradas, ¿eh? La más barata vale 96 euros. Coño. Es decir, que Y a lo que solo toca vamos, él. solamente toca él. En el Tío Pepe Festival, en Jerez. El 4 de agosto. Fijaos, el tema del precio de la entrada es que, fijaos el caché que mantiene Santana. 100 euros, que en dólares serán unos 95 por ahí. Sí, Hostia, prácticamente está igual el euro que sí, el más dólar. o menos. Que el dólar americano me refiero. Em, pues fijaros. Bueno, y de hecho, las entradas más caras están agotadas. Es decir, entradas de 226 euros en palcos están agotadas. Es que ya los que le gustan Santana Sí, sí, son vamos, de los que tienen que estar sentados, lo- capullo. como nosotros, por ejemplo. Sí, nosotros tendríamos que comprar las de movilidad reducida, Sí, ¿no? sí, Para, sí, para sí. el taca-taca y la silla de ruedas.
Yo soy de los que va buscando un asiento ya para sentarse. Bueno, pues Carlos Chang, muchísimas gracias por esta recomendación, gracias por la información que podamos explicar un poquito y situar a cada guitarrista, nos ha encantado, gracias por el apoyo y amigos, si te ha gustado, like, suscríbete, si quieres que te avisemos para las nuevas reacciones, la campanita y ya sabéis, dos maneras distintas para apoyarnos. Una, hacerte miembro, que hay dos niveles. En el nivel uno, aparte de tener insignias, vas a poder ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 vas a tener reacciones exclusivas, 12 al mes. Así que, bueno, y después, si lo que quieres es que una canción en concreta o varias canciones en concretas, quieres que las reaccionemos en muy breve plazo de tiempo y además personalizadas, como el caso de Carlos Chang, pues el Patreon. Hay tres niveles de Patreon para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas al mes. Tanto uno como lo otro está en la información de la canción, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.